la definición de oración es muy simple. Es hablar con Dios, es comunicarse con Dios. Nosotros en la oración, hermanos, podemos tener varios puntos. Por ejemplo, dentro de la oración está la alabanza a sus atributos y darle la gloria a Dios. También podemos tener peticiones, ya sea por algo físico o algo espiritual. También encontramos en la oración la intercesión. Esto es pedir por alguien más. También podemos encontrar en la oración la gratitud a Dios. Esto por las bendiciones que nos da día a día. Y también hay confesiones. Pedimos perdón por nuestros pecados. Y bueno, hay más puntos que nosotros podemos encontrar, hay más aspectos que podemos encontrar en la oración. Pero básicamente, hermanos, la oración es hablar con Dios. Esto debe de ser, como decimos, el pan de cada día del creyente, la oración. El creyente verdadero debe de predicar la oración como su estilo de vida. Eso es lo que tiene que hacer el creyente verdadero. Practicar la oración como su estilo de vida. Muchas personas, por la mala interpretación de algunos versos bíblicos, ellos suelen decir en la oración: Señor, ¿qué carro me debo de comprar? ¿En qué escuela debo de estudiar? ¿O qué propuesta debo de tomar, esta o aquella? ¿O cómo debo de resolver X situación? Y obviamente este hombre que hace esta oración espera y simplemente no dice nada, solamente habló con Dios, le dijo a Dios y él esperó, porque la Biblia dice que debes esperar a Jehová y él te sustentará. No habló, no dijo nada. Algunas otras personas dicen que Dios responde a través de un sentimiento, o incluso debes escuchar la voz audible, literalmente. Sin embargo, Dios, hermanos, en estos días ya no se comunica de esa manera. Ya no lo vamos a escuchar audiblemente, literalmente, la voz de Dios. Ahora, hermanos, Dios en estos días, en pleno 2020, hermanos, Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra y nosotros nos comunicamos con Él por medio de la oración. Entonces, hermanos, únicamente Dios nos va a hablar por medio de la correcta interpretación de su palabra. Y esto es importante, hermanos, porque si tú lees un verso y no contemplas el contexto, no contemplas el mensaje original, entonces tú puedes pensar que Dios te está hablando directamente a ti cuando no es así. Obviamente, hermano, no estamos diciendo que Dios no contesta las oraciones. Por supuesto que sí lo hace. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que Dios hoy en día, en pleno 2020, ya no contesta por medios de sueños, de visiones, de sentimientos, sino que ahora nos contesta por medio de su palabra escrita. La oración, hermanos, que hagamos al Señor debe de ser de manera coherente con un sometimiento a su voluntad. No como yo quisiera o no como yo quiera, sino de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha dejado en la palabra escrita. Y hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña algo hermoso acerca de la oración. Dice Mateo, acompáñame a Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Vean, hermanos, lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6, que es lo que vamos a estudiar. Rápidamente empieza el Señor Jesucristo con estas palabras: y cuando ores, cuando hables con Dios. Pero nota, hermano, que el Señor ya lo está dando por sentado. Y cuando ores, aquí el Señor no está diciendo si es que llegas a orar, ahí cuando tengas tiempo, no. Él dice cuando ores, cuando lo hagas. Él da por sentado que sus discípulos y todo creyente iba a orar, porque es parte de la vida cristiana. Entonces, cuando ores, escucha, no seas como los hipócritas. Aquí los hipócritas son los que buscan la atención de sí mismo. No seas como los hipócritas, escucha, porque ellos aman el orar en pie.
Ellos aman el orar en pie. ¿Está mal orar en pie, hermanos? No, no. De hecho, orar de pie era algo normal en aquel tiempo. La posición, hermanos, no era el problema, sino el problema es la motivación. Ese es el problema, la motivación. Entonces, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos oran en pie en las sinagogas. En las sinagogas. Otra vez, no está malo, no está mal orar en las sinagogas. De hecho, era algo normal orar en esos lugares. Era algo normal orar de pie en las sinagogas. Pero escucha lo que sigue lo que sigue después dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, escucha, y en las esquinas de las calles. Obviamente, hermanos, esto tampoco está mal. De hecho, el judío devoto, cuando llegaba la hora de orar, ellos lo hacían donde les agarraba ese tiempo. En ocasiones lo hacían en las esquinas de las calles. Pero esta palabra, hermanos, calles, en el griego tiene la idea de una calle ancha. Aquí como las avenidas grandes que tenemos aquí en la Ciudad de México. Una avenida muy grande aquí en la Ciudad de México es la Avenida Revolución. Esas avenidas muy grandes. Entonces, aquí estamos hablando de avenidas grandes donde hay mucha gente. Entonces, esos hombres oraban, esos hombres hipócritas oraban en esas calles para que cuando llegara la hora de orar, todo mundo los viera en esas avenidas grandes. Escucha, ahí mismo dice, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Este era el problema, hermanos. No es la postura, no es el lugar. El problema es la motivación. Ellos querían ser vistos por los hombres. Estos hombres eran sumamente religiosos. Ellos no querían nada con Dios. Ellos no querían, ahora sí, entregar su corazón a Dios, sino que ellos solamente querían ser vistos por los hombres. Querían el reconocimiento. Obviamente, hermanos, esto Dios lo abomina. Continúa diciendo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dios abomina esta actitud de orgullo, este pecado de orgullo, hermanos. ¿Y sabes qué? Este pecado también lo cometió Satanás. Lo cometió Adán y Eva. Ellos querían ser al igual que Dios. Entonces, si tú oras para que los demás te vean, estás cometiendo el mismo pecado que Satanás, el pecado de orgullo. Pero escucha, hermano, el versículo 6 cómo empieza. Versículo 6, Mateo 6, versículo 6 dice, mas tú. O sea, en lugar de ser como el hipócrita, en lugar de tener orgullo, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Esta palabra entra es un imperativo, hermanos, es un mandato. Entra, es un mandato. Y aposento, hermanos, en el griego da la idea de cualquier cuarto. Aunque sea un cuarto pequeño, tú debes de entrar en ese cuarto pequeño o grande, no importa el tamaño. Escucha, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. O sea, la idea, hermanos, es estar en un momento de privacidad total. Cuando estés en ese momento de privacidad, dice, ora. Cierra la puerta y ora. Ora. Esta palabra también es un imperativo, es un mandato. Tienes la obligación de orar. Ora. Pero la pregunta, hermanos, es, ¿estas palabras deben de tomarse literalmente? O sea, ¿tú debes de orar únicamente encerrado en tu cuarto cuando estés sin privacidad y nada más? Bueno, tomando en cuenta este contexto, hermanos, estamos hablando de la actitud, de la motivación. No estamos hablando del lugar ni de la posición, sino el Señor Jesucristo se está refiriendo más a la motivación. Por supuesto, hermanos, que es bueno orar en privado y el Señor Jesús lo hizo muchas veces. Sin embargo, tú puedes orar en privado, pero escucha, con motivos egoístas. Esto es importante, hermano, porque tú puedes caer en la hipocresía, aunque estés orando en privado. En este
texto, hermanos, el punto no es que te vayas a encerrar a orar, porque ahí puedes exaltarte a ti mismo también. Muchas veces, como decimos nosotros, nos paramos el cuello. Nos paramos el cuello. Yo oro 2 o 3 horas desde temprano y me paro hasta las 4 de la mañana cuando nadie me ve. ¿Y tú qué, hermano? ¿Cuánto tiempo oras? Entonces tú ya te estás parando el cuello. Obviamente, hermanos, orar 2, 3 horas a las 4 de la mañana no está mal, no está mal. Pero Dios conoce tu corazón. Y quizás lo dices para exaltarte a ti mismo. Entonces, esta es la actitud que el Señor condena. Y es igual de pecaminosa cuando alguien ora en público para que todos los vean. Hermanos, el punto es que si estás en público o estás en privado, que tu enfoque sea únicamente Dios, no tú. Tu oración debe de ser exclusivamente al Padre, para que al final vean, hermanos, lo que dice al final del versículo 6. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, recuerda que cuando oras te diriges a tu Padre, al misericordioso, al Señor de todo, al bueno, al amado, el que te rescató cuando no tenías nada que ofrecer. Tú oras a tu Padre que está en lo secreto, y entonces, hermanos, la oración genuina no es algo externo, sino que la oración genuina involucra algo interno, y cuando oras a Dios de manera que a Él le agrada, dice al final del versículo 6, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si tú oras, hermano, buscando la gloria a Dios, no la tuya, sino la gloria a Dios, Él te va a recompensar. ¿Cuál será la recompensa? No lo sabemos. El texto no lo dice, pero tú debes de estar seguro que Él te va a bendecir, hermano. Entonces, hermano, no uses la oración para que otros te vean o para exaltarte a ti mismo. Usa la oración para exaltar a Dios, y así Él te va a bendecir. Y hermanos, no tengas un corazón hipócrita delante de Dios. Él te bendice porque tú tienes un corazón que le agrada, no un corazón hipócrita. Dios te bendiga, hermano.